te vamos a avisar para que la pueda incorporar también a la conversación. Entonces yo voy a partir por lo protocolar, les doy la bienvenida, saludo a todos que nos acompañan hoy en esta nueva edición de una conversación en estos diálogos del Nuevo Mundo que hemos creado como Instituto de Desafíos de la Democracia, un proceso donde hemos abarcado 8 grandes conversaciones sobre temas que tenemos que enfrentar como país en el próximo tiempo en un contexto de pandemia o pospandemia, pero también en un contexto político complejo para Chile, nuevo de alguna forma también, ¿cierto?, que se genera a partir del estallido social y que va a tener consecuencias para el próximo tiempo. Este proceso de conversación lo hemos querido hacer abierto, donde podamos converger distintas miradas sobre lo que necesitamos como país y también sobre distintos temas. Hemos atravesado sobre los desafíos de la democracia, la cohesión social, los desafíos de la construcción de una ciudad, la seguridad de los datos, en fin, los desafíos en educación, entre otras varias materias. Y hoy día nos une la idea de conversar sobre los desafíos que las pymes enfrentan para el futuro en un contexto de pandemia y también de un sistema político también con desafíos importantes. Les doy la bienvenida a todos los panelistas que nos acompañan hoy, a la gente que está siguiendo esto a través de el Zoom y de Facebook. Y también quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer que permite la realización de este ciclo. Y sin más, dejo con ustedes a Carlos Franco, periodista y conductor que nos acompaña y nos va a facilitar esta conversación hoy. Carlos. Muchas gracias, Aldo. Bueno, gracias a todas y todos los que nos acompañan a esta hora, que se han conectado desde distintos puntos. Gracias a cada uno y una de los expositores que están hoy día. Y gracias por hacer un alto también en la locura de la elección en Estados Unidos, que algo comentábamos hace un rato, y hoy día en la mañana leía un tuit yo de Juan Pablo Sot que decía: ojo que hay que levantar el país, ojo que hay que estar atentos a los emprendedores, ojo que Estados Unidos marca pauta, pero no todo. Así que hoy día nos vamos a esta hora a centrar en eso. Pymes y emprendedores, foco de innovación y desarrollo del Chile post-plebiscito. Así se llama este foro. Voy a partir presentando a Sebastián Sichel, abogado y máster en Derecho Público por la Universidad Católica, ex ministro de Desarrollo Social y Familia, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, profesor universitario y actualmente presidente de Banco Estado. Y para partir inmediatamente con él, a medida que cada uno vaya hablando, yo haré presentación de sus cartas, sus créditos, todo para que puedan dar pie a su exposición. En el caso de Sebastián, diagramar las oportunidades y amenazas que abre el escenario post-pandemia para la innovación y el emprendimiento en Chile. ¿Cómo partimos, Sebastián? ¿Con las amenazas o con las oportunidades en estos 5 minutos que tenés? Mira, déjame partir rápido como de un pequeño diagnóstico de lo que está pasando, no solo con Chile, en el mundo. Yo creo que estamos viviendo una época de cambio. Hay una frase manía que es que la incertidumbre es la constante y las certezas son lo inconstante en el mundo moderno, pero yo creo que hay una cosa mucho más concreta. El mundo está viendo 4 cambios trascendentales que están cambiando casi todo lo que conocíamos. Es la revolución industrial más grande que hemos vivido, o sea, desde la tercera, pero probablemente además cruzado con la invención de la imprenta y otras cosas o procesos históricos que hemos vivido y que se parecen mucho a los actuales, pero como estamos como surfistas arriba de la ola, nos cuesta entenderlo. Y para agruparlo rápido, primero, un gran cambio demográfico. Está cambiando absolutamente el país. 1 de cada 3 personas va a ser adultos mayores en los próximos 30 años. 1 de cada 10 chilenos va a haber nacido fuera de Chile. Va a ser un migrante, pero va a ser chileno. Y además vamos a tener 5 grandes conurbaciones o megaciudades que van a cambiar la forma de vida como la entendíamos, o como era el espacio de vida urbana, además de una nueva remigración del espacio urbano a la ruralidad que también va a cambiar la composición de las regiones y lo que vivíamos en regiones. Estamos viviendo un cambio social profundo, huelga decirlo después del resultado del plebiscito, además, en que las personas, a mí me da risa cuando esta columna como dijo, cuando dicen hay una élite que madura, que ve a esta sociedad inmadura, y diría al revés, hay una sociedad madura que pide reformas y cambios
y muchas veces una élite inmadura que se refugia en sus temores atávicos, en su religión o en sus espacios físicos o en sus metros cuadrados y le tiene terror a los cambios, y una sociedad que está mucho más empoderada y pidiendo ser protagonista del mundo que viene y por lo tanto exige procesos de reforma que los incorporen no solo en política, sino en la toma de decisiones cotidianas, y eso incluye a clases media emergentes, pobreza y probablemente regiones o emprendedores. Y ese cambio social no lo entendíamos hace 20 años. Hace 20 años bastaba que la CPC, que el presidente de la República y el obispo se pusieran de acuerdo y se arreglara el país. Muchas veces hoy día lo que quieren los ciudadanos es ser partícipes de esa toma de decisiones. Hay un cambio climático que ha afectado la forma de producir y cómo producimos, y por lo tanto para un país que es exportador de materias primas además nos cuestiona no solo por una mirada de la sostenibilidad ambiental, el cómo producimos, sino probablemente por la viabilidad de nuestro modelo de desarrollo, porque termina Cayó. Estoy, ¿aló? Volviste, sí. Ahí estoy. Digo, no va a exportar ni salmones, ni cobre, ni bosque, si no es capaz de producir eficientemente y con trazabilidad ambiental y manejando bien el medio ambiente, y además no tener capacidad de mejorar nuestra productividad por esa propia incapacidad. Y hay un cambio profundo tecnológico en que la tecnología dejó de ser el medio para producir y terminó siendo la forma de lo que se comercializa y se vende. Entonces, estos 4 cambios, y ahí viene pueden ser amenaza o desafío desde la perspectiva de la pregunta que me haces tú, Carlos. Si uno lo mira desde la mirada de un país que está lleno de emprendedores e innovadores, y me encanta ver a Juan Pablo acá o a Julián, que están en eso, es una tremenda oportunidad. Un país estático que vive de la concentración económica o de una política tradicional, que es incapaz de absorber estos cambios y aprovechar esta oportunidad, no tiene ni una posibilidad de enfrentarse a estos cambios con una posibilidad de éxito. Yo creo que el choque cultural que estábamos viendo hace ahora, mucha concentración económica, poca confianza en la fuerza del emprendimiento, poca innovación en la política, más bien una mirada noventera para enfrentarse a un mundo que cambia y que se parece mucho más al siglo XXI, pero con respuestas tradicionales. Yo vengo desde la política con respuestas casi como de cabros chicos, no, lo que necesitamos es más Estado, lo que necesitamos es más mercado, lo que necesitamos es más como si fueran contradictorios en sí mismos, o con respuestas desde lo económico torpe. Necesitamos solo crecimiento, pero sin justicia, o con respuestas desde las políticas públicas más torpe aún, no pensando que la base económica o la anchura de la base económica va a depender mucho más de la capacidad emprendedora e innovadora para provocar valor agregado en estas 4 circunstancias de cambio que estamos viviendo, y apostando a políticas públicas que tratan de seguir haciendo más o menos lo mismo de la estrategia de los 90. Entonces, ¿cuál es el verdadero desafío? Estoy hablando rápido para poder gastar mis 5 minutos eficientemente. Yo iría a responder bien estos cuatro cambios con respuestas concretas y desafíos concretos a estos 4 cambios. Lo primero, algo lo dije, volver a confiar que básicamente el futuro o el éxito de nuestra economía va a depender de la capacidad de ensanchar nuestra propia base económica a través del emprendimiento. Más emprendimiento, o Adenauer lo decía mejor, ya que estamos con la Conrad de acá, lo que necesitamos más bien es todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. Es una frase de Adenauer, pero una buena forma de entenderlo. Es decir, no tenerle miedo al mercado, pero entender que la mejor forma de derrotar el capitalismo salvaje es básicamente con un mercado basado en el emprendimiento y la innovación que ensancha la base y aprovecha de mucho mejor forma las oportunidades que nos da el territorio, las oportunidades que nos da esta diversidad, las oportunidades que nos da el talento, que se reparten ambas, estas 3, justamente en el territorio y no injustamente como la concentración del poder en una élite. Lo segundo, que esa es la base del emprendimiento, la segunda base o segundo pilar para aprovechar esta oportunidad, la innovación casi como una máxima, como una forma de entender la generación de valor agregado en una sociedad en que en general es mala para agregar valor. ¿Qué significa esto? Que para enfrentar estas circunstancias de cambio no basta hacer lo mismo que hacíamos y por tanto requerimos agregar valor donde no había valor. Es decir, produciendo cobre, si no lo producimos con mayor eficiencia, con hidrógeno verde, con entender lo que está detrás, o produciendo tecnología, si no lo hacemos desde el valor agregado, no vamos a poder maximizar nuestras oportunidades de desarrollo. Tercera cosa, una sociedad en que el orden también se respeta. Yo lo digo acá porque cuesta decirlo. Yo veo a Juan Pablo y la lucha que ha dado en la Araucanía, creo que es vital. Es decir, que efectivamente las instituciones y las reglas del juego son determinantes para absorber este futuro. Yo miro con peligro la mediocridad ambiente en que parece que las reglas del juego
no son parte de la regla del emprendimiento y la innovación, y cualquiera que ha sido emprendedor e innovador sabe que lo que necesita son reglas del juego claro para aprovechar esta oportunidad de cambio hacia adelante. Y parte importante de nuestra crisis frente al cambio es que la ansiedad de quienes quieren ser protagonistas de este cambio y que no entienden estos procesos, lo que hace es que vulneren la regla y provoquen más incertidumbre en quienes pueden enfrentar. Y un cuarto gran desafío, que creo que es el más importante, es pasar de una ética de los codazos, una ética de los abrazos, una ética de la competencia, una ética de la colaboración, ponle el nombre que queráis, pero básicamente una sociedad pequeña como la nuestra, que entiende que su verdadera oportunidad para enfrentar estos 4 cambios va a tener que ver con su capacidad de coordinación, colaboración, puesta en común, agenda de mediano plazo, pónganle como quieran, es decir, dejar de mirar en el futuro por el espejo retrovisor y pensar más bien en una agenda a los próximos 20 años plazo, y cómo cada uno, los que creen más en el mercado, los que creen más en el Estado, los que creen más que en realidad debería haber más desarrollo rural, otros que creen que hay más desarrollo urbano, que creen que es puro crecimiento, los que creen que es pura igualdad, son capaces de construir una estrategia de desarrollo común. ¿Qué tengo que hablar todo esto yo de presidente de un banco? Mucho. El banco es un eslabón de esta estrategia. Está la Solo Bando ahí que podrá contar lo que hacemos en la práctica, no quiero aterrizarlo, pero cada pega que me ha tocado, y como Carlos lo resumió, han sido hartas en estos 3 años, he tratado de básicamente que estas 4 desafíos grandes se articulen en la misma lógica. Primero, que el emprendimiento sea la base de la estrategia de lo que hacemos en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Corfo acá. Segundo, que los modelos de innovación son absolutamente transportables a cada una de las actividades que desarrolla. Tercero, que el orden o la lógica de que finalmente la gradualidad, la forma en que desarrollamos estrategias a mediano plazo, deben ser casi como una forma de concebir lo que hacemos y no una forma finalmente de imponer la regla hacia adelante. Y cuarto, entender que básicamente el banco hoy día no tiene todas las respuestas, o el Ministerio de Desarrollo en su minuto, o la Corfo, sino que necesita colaborar con los actores o protagonistas desde el sector privado, que lo público no son lo que hace el Estado, sino son los otros los que están haciendo lo público, para construir mejores soluciones colectivas para enfrentar este problema. Yo diría que eso es, en rápido, volado, y diciendo por qué es tan importante entonces el emprendimiento y la innovación, o las pymes, o la empresa, porque ahí está todo ese talento desbordado para enfrentar estos 4 desafíos. Si algo hay en el mundo de las pymes, del emprendimiento, de la innovación, es talento para emprender, inteligencia para innovar, capacidad de respetar y fijar reglas que permitan de alguna forma ver cómo vamos a crecer, y capacidad en exceso para colaborar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer de las políticas públicas es regar la semilla que ya está plantada y transformar el país finalmente, o este talento que está en estas 4 grandes desafíos que tienen emprendedores e innovadores, en la oportunidad que tenemos para enfrentar de mejor manera estas olas de cambio. Yo partí con la energía del surfista, que no entiende lo que está pasando por debajo. Yo creo que en esa ola hay muchos que ya sabían surfear y entendían este mundo que estaba cambiando incluso antes que nosotros en la política, y nosotros, como nos encontramos la torpeza de la mediocridad, nos agarramos coscachos todo el día porque no tenemos respuesta y no hemos sido capaces de encontrar en ese talento la respuesta a esos 4 desafíos hacia adelante. Eso, bien. Carlos, en flash. Perfecto, perfecto. Gracias, Sebastián. Aprovechen los emprendedores y emprendedoras que están conectadas con nosotros, de que está aquí el presidente Banco Estado, y hagan las preguntas más difíciles que quieran a través de nuestro chat y el espacio de las preguntas. Sé que para que la responda después. Claro, por supuesto. Bueno, sé que estás ahí con algún problema de conexión, y si se cae la conexión se entiende que es por eso. Gracias, Sebastián, por lo que planteaba. Un país que cambia y 4 desafíos que serían puntales de esta mirada de futuro cuando relacionamos oportunidad e innovación. Veamos cómo lo hizo Israel. Marina Rosenberg es Bachelor of Arts en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos por la Universidad Hebrea de Jerusalén, máster en Estudios de Diplomacia y Seguridad por la Universidad de Tel Aviv, ex directora adjunta de agencias especializadas de la ONU, ex enviada también especial para Medio Oriente de la Oficina de la Dirección General y ex consejera para Asuntos Exteriores de la Embajada de Israel en Berlín. Actualmente es embajadora de Israel en Chile y nos va a esbozar, dentro del poco tiempo que cada uno de nuestros expositores tiene, una idea que es muy interesante: cómo lo ha hecho Israel para convertirse en ecosistema de emprendimiento e innovación. Marina, tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos. Voy a hacer un PowerPoint bien cortito, voy a tratar de hablar tan rápido como Sebastián, si es posible. Para los que no conocen, Israel es un país bien joven, pequeño, y a pesar de eso se logró levantarse
sin recursos naturales a posiciones de liderazgo en temas de innovación y tecnología. En los primeros años del Estado, la economía estuvo basada y marcada por el desarrollo agrario, y pronto quedó claro que para seguir adelante y desarrollarnos tenemos que poner más enfoque en el recurso humano y en el desarrollo. Y así pasamos de ser una nación de exportación de naranjas, el Jaffa Nation, a Startup Nation, y hoy en día lo llamamos el Impact Nation. Israel hoy en día emerge como el tercer país más innovador del mundo, de acuerdo al Foro Económico Mundial, con la mayor inversión en investigación y desarrollo en relación a nuestro PIB, y con la mayor concentración demográfica de startups en el mundo. También se destaca en la generación de patentes al año, número de empresas que cotizan en el Nasdaq y creación de nuevos startups. Hoy en día hay más de 350 centros de investigación y desarrollo de empresas multinacionales. La primera fue IBM en 1950, después Motorola en 1964, con su primera oficina fuera de Estados Unidos. Y Intel, por ejemplo, que también tiene un centro allí, el 50% de sus beneficios provienen de desarrollos hechos en Israel. Así que, ¿cuál es el secreto? Yo creo que es una combinación de visión científica tecnológica con una visión política de Estado, junto obviamente a excelentes universidades, emprendedores ambiciosos, talento humano, inversores bien comprometidos y también un gobierno que brinde apoyo. Y el Estado ha jugado un rol fundamental en todo esto, en el desarrollo del emprendimiento israelí, promoviendo la investigación y el desarrollo y creando alianzas con la academia y el sector privado que han permitido de esta forma crear un ecosistema de innovación y emprendimiento. Y uno de los elementos por ahí más sorprendentes de este ecosistema es que el papel que el gobierno juega en él, y en vez de tratar de ser motores del ecosistema, son catalizadores, ofreciendo subvenciones, préstamos, programas de emprendimiento y ofreciendo también los diferentes partnerships con los diferentes sectores. En 1991, el gobierno lanzó un programa de incubadoras tecnológicas con la idea de apoyar a los jóvenes emprendedores que luchaban por conseguir la financiación necesaria para convertir sus sueños en realidad. Y el gobierno asumió la mayor parte del riesgo y proporcionó a través de la oficina del jefe científico un 85% de la financiación para inversiones de empresas nuevas en ID, y a través de otro programa, Yosma, que significa en hebreo iniciativa, en 1993 el gobierno invirtió $100 millones en 10 fondos de capital de riesgo y cubrió el riesgo con atractivos incentivos fiscales. Y este programa fue el que atrajo a inversores extranjeros a Israel y al mismo tiempo creó una nueva generación de capitalistas de riesgos israelíes que fueron esenciales para promover el emprendimiento en Israel. Aquí vemos el nivel de inversión en capital humano. Israel, el que no ve, está a la derecha en rojo, el promedio de la OCDE en negro, y Chile está en la izquierda. También para el Estado es importante la inversión en la integración de los sectores minoritarios para impulsar la economía israelí, para cerrar las brechas tecnológicas y socioeconómicas. Y así, por ejemplo, el gobierno creó una autoridad dedicada al desarrollo económico de las minorías con planes estratégicos a largo plazo, y de esta manera se han desarrollado diferentes proyectos para la integración, por ejemplo, de árabes israelíes o ultraortodoxos judíos israelíes. Y muchos desarrollos tecnológicos se alimentan de innovaciones científicas que provienen del mundo académico. La transferencia de descubrimientos hacia el sector privado es esencial para la competitividad de la industria. Y 4 universidades israelíes, todas públicas, están hoy en día en el ranking de las mejores 500 universidades del mundo. Una de ellas es el Technion, el Instituto Tecnológico, que se ha convertido en uno de los institutos tecnológicos punteros y la base de lo que nosotros llamamos
el Startup Nation. Y así en los años ya 60 y los años 70, 3 principales universidades en Israel, de nuevo públicas, crearon compañías propias con el objetivo de impulsar y gestionar la actividad de transferencia del conocimiento. Y así, por ejemplo, uno de los programas es YISUM, que es de la Universidad Hebrea en Jerusalén, que opera como la compañía de transferencia tecnológica y comercialización de las innovaciones generadas en esa universidad. Y allí también se maneja la política de distribución de ganancias de esas innovaciones, de las cuales el 40% se le reconoce al investigador, el 20% al laboratorio y el resto va a la universidad. Y así también el Tecnión, por ejemplo, tiene un programa y una empresa que se llama Briónica, y fuera de hacer lo mismo que hace el programa de la Universidad Hebrea, aquí también crearon el Dream Factory, que es un espacio para la generación de ideas que impulsa a los estudiantes a encontrar soluciones a problemas reales que empresas israelíes o multinacionales que están en Israel les mandan a este centro y piden su ayuda en soluciones innovadoras. Pero es importante también destacar que la innovación y el emprendimiento se promueven ya de los primeros años de estudio, o sea, no comienzan solamente en las universidades, y así también en los colegios primarios y en la secundaria, obviamente, se enfocan como parte del currículum en el emprendimiento y la innovación. Y a menudo también se pregunta por qué este ecosistema israelí de innovación es tan resistente, y aquí me conecto a lo que dijo Sebastián, porque yo creo que principalmente se le debe a la capacidad de los emprendedores israelíes a adaptarse rápidamente a los cambios y a los desafíos de la realidad para obtener la primera ventaja en el mercado. Y así de esta forma, es una forma de pensar que es especialmente útil en tiempos de crisis, como estamos viviendo hoy en día con el COVID, y por eso también esa es la explicación por qué en abril se destacó a Israel como el segundo país más innovador en tema de COVID después de Estados Unidos, por esa capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Muy rápidamente, en tema de cooperación bilateral, también el tema de innovación y emprendimiento ha sido uno de los puntos claves de nuestro trabajo como embajada aquí en Chile, impulsando concursos locales de emprendimiento como el Startup Jerusalem o Startup TLV, cursos de emprendimientos a través de nuestra agencia de cooperación internacional que se llama Mashav, que es como el AXID que ustedes tienen aquí, y transferencias de buenas prácticas, también en colaboración con el Israel-Chile Council for Innovation and Technology. Y estos son algunos de los temas principales que nosotros nos enfocamos hoy en día en la cooperación bilateral con Chile. Espero que no me pasé demasiado. Aquí van también los contactos para si alguien quiere seguirnos en redes sociales o tiene alguna idea de colaboración. Muchísimas gracias, Carlos. Marina, muchísimas gracias a ti. Vamos a usar un chilenismo para el se pasó. Se pasó, pero se pasó muy bien en la presentación, ¿no? Así que no de tiempo. No de tiempo. Estuvo prudente eso. Aprovecho de tomar entonces esa capacidad israelí de adaptación y flexibilidad que mencionaba Marina, de capear la ola o surfear, como decía hace un rato atrás Sebastián, para ir conectando algunas ideas. Y también, por supuesto, de cómo la capacidad de adaptación, la inversión en capital humano como algo fuerte, la educación con universidades que son sólidas y a la vez con educación desde muy temprana edad en la innovación, han sido puntales interesantes para poner en ese lugar de emprendimiento hoy día a Israel. Y con eso voy a conectar con Juan Pablo Suet, economista y Bachelor of Business Administration en Marketing por la Universidad Finisterra, fundador de Ayudando.com, de ACELA, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, y Trabajando.com, actualmente en Multigremial Nacional. Para que nos hable, Juan Pablo, sobre la recuperación, el desarrollo sostenible de las pymes en el escenario post-COVID-19. Bueno, gracias, Carlos. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme, o para pasarme poco.
Creo que los desafíos en materia de reactivación para las pymes tienen que ver hoy día con 3 aspectos importantes. El primero es la paz social, o que se elimine el mal llamado estallido social. El segundo tiene que ver con el proceso constituyente que vamos a enfrentar, y lo tercero que tiene que ver con aspectos económicos. La paz es absolutamente necesaria porque el estallido social, independiente de la parte violenta del estallido social, generó más de 12.000 pymes saqueadas, incendiadas. Obviamente las pymes y los emprendedores se llevaron la peor parte de esa violencia. Muchos tuvieron que cerrar. Tenemos datos de que hay más de 130.000 micros, pequeñas y medianas empresas que dejaron de facturar a partir del 18 de octubre pasado y no han vuelto a facturar en el último año, tan cero venta. Por lo tanto, la paz es clave. Lo segundo va a ser cómo vamos a enfrentar este proceso constituyente, porque a los emprendedores de las pymes también nos interesa cómo va a quedar esta constitución. Una parte importante, yo creo que los emprendedores también se la jugó por el apruebo, principalmente porque nos interesa tocar temas sobre concentración económica. Vivimos en un país muy concentrado económicamente, las pymes solamente participamos de un 12% antes del estallido social, de un 12% de las ventas de bienes y servicios que tiene Chile. El 87-88% de las ventas lo hacen las grandes empresas, siendo que empleamos más o menos la misma cantidad de personas. Nos interesa en este proceso constituyente cómo va a quedar el acceso al financiamiento, temas de descentralización. Muchas de las economías regionales, Santiago no es Chile, pero muchas de las economías regionales son 99,9% pymes, emprendedores que sostienen la economía de las regiones de Chile. Por lo tanto, cómo vamos a participar de ese proceso constituyente va a ser clave. Nosotros creemos que los emprendedores tienen que participar activamente de esa discusión, y claramente eso va a ser importante para la reactivación que tengamos. Y ya el punto que hay que desarrollar un poco más tiene que ver con los aspectos económicos, y que hoy en día definitivamente hay una incertidumbre enorme. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante en los FOGAPE. Sebastián Sichel, como presidente de Banco Estado, vino a arreglar un tema importante. Ahí los desafíos no solamente están en la parte monetaria, sino también en la formalización. Según el Ministerio de Economía y la encuesta de empresas de menor tamaño, en Chile hay 2.047.000 emprendedores, de los cuales probablemente tenemos bancarizado a 200.000, o sea, menos de un 10% acceden a los bancos. Y cuando hablo de bancarizado no es tener una cuenta corriente, es que les presten plata. Y lo otro es que tampoco sabemos dónde está el resto para poder ir en ayuda, ya sea con un subsidio, con un bono, con un FOGAPE, etc. Creo que el tema del FOGAPE va a ser clave, que poder llegar acá la Sole y Sebastián en Banco Estado están haciendo un esfuerzo enorme para llegar a las microempresas o los microempresarios, que son a lo mejor el sector que estaba más poco formal en términos de saber dónde estaban, y que va a ser clave poder llegar en ayuda con ellos. Pero se está dando algo extraño. Hoy día hay muchos emprendedores que están diciendo, ¿vale la pena volver a endeudarme? ¿Vale la pena seguir estirando el elástico? Porque resulta que a principios de marzo teníamos un presidente del Banco Central que nos decía que la economía iba a caer solamente un 1% y que en julio se recuperaba. Teníamos un ministro de Salud entonces que decía que en los meses de julio esto se iba a normalizar. Todos los planes del gobierno, se hablaba de una ley de protección al empleo para meter por 3 meses a los trabajadores y al cuarto mes ya podía volver a recontratarlo. El FOGAPE era por 3 meses de venta, y resulta que ya vamos a cumplir casi 10 meses de pandemia, 10 meses de, obviamente, no poder operar, no poder abrir, no poder trabajar, y eso obviamente genera una incertidumbre donde la gente no sabe si quiere endeudarse más porque no sabe cuándo va a abrir. El caso de Osorno, que probablemente, por lo menos lo conozco un poco más, pasó a una fase donde todos los restaurantes invirtieron en hacer sus terrazas, se volvieron a endeudar para poder abrir, y hace 3 viernes les decretaron cuarentena de nuevo, y toda la inversión que hicieron esos emprendedores quedó en nada. Por lo tanto, hoy día la incertidumbre va a jugar un rol clave, y ahí obviamente el tema del FOGAPE, o el FOGAPE 2.0, o un nuevo FOGAPE, como se le ha llamado, que debiera venir, tiene que considerar aspectos muy importantes, que no todos los rubros ni los sectores son iguales. Probablemente el sector turismo, gastronomía, está sufriendo mucho más que otros sectores, probablemente a ellos, y Sebastián y la zona en Banco Estado han tenido buenas ideas de cobrarle los créditos cuando vuelvan a facturar, no que tengan que pagar en 6 meses más, independiente de lo que pase. Yo creo que ahí tenemos que tener una flexibilidad aún mayor, y lograr poder llegar, sobre todo con créditos muy pequeños, a microemprendedores que generan entre 3 y 5 puestos de trabajo, que probablemente están olvidados en la discusión que vemos día a día, y que en suma son casi 1.800.000 emprendedores. Finalmente, me quedan 10 segundos, creo que el desafío que tenemos como país
es recuperar a estas 100.000 empresas que están facturando cero, que están en el suelo, que probablemente muchas de ellas van a quebrar. El desempleo en Chile está subestimado por el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos que considerar el 1.200.000 personas que salieron de la fuerza de trabajo, las 700.000 personas acogidas a la Ley de Protección al Empleo y el 1.000.000 de desempleados que declara el INE. Con eso el desafío es que tenemos que volver a crear 2,5 millones de empleos, y ese desafío, quienes van a responder a ese desafío van a ser las pymes y los emprendedores. Probablemente las grandes empresas se están digitalizando, están reduciendo costos, no van a ser generadoras de empleo masivamente cuando nos reactivemos, y en ese sentido la apuesta por las pymes, por los emprendedores, por la innovación, va a ser la única clave para poder recuperar esos 2,5 millones de puestos de trabajo, o dicho más aterrizadamente, hoy día tenemos 2,5 millones de chilenos que, queriendo trabajar, queriendo tener ingresos para ayudar a sus familias, no lo tienen. La respuesta a ellos son los emprendedores, pero para eso necesitamos paz, necesitamos a la Sole y a Sebastián en Banco Estado, llegando a todos los microemprendedores que no los tenemos, y obviamente necesitamos un proceso constituyente que se haga en armonía, conversando, y que obviamente asegure que la innovación y el emprendimiento van a seguir por muchos años en Chile. Carlos. Gracias, Juan Pablo. Paz social y el reconocimiento a no un solo tipo de emprendedor o emprendedora. Hay muchos tipos de emprendedor y emprendedora, y esos matices son necesarios. Es lo que instala en la conversación Juan Pablo Suet. Insisto, aquellas personas, bueno, además los emprendedores regionales, que fue algo que enfatizó, se agradece también, Juan Pablo, que nos lleves hacia el plano más amplio, hacia el territorio completo, que también es súper necesario cuando muchas veces las conversaciones solo se centran en lo que ocurre en la capital. Y aprovechando eso, a quienes nos ven a esta hora, también estamos por Facebook Live, a quienes están ahí conectados en nuestro Zoom y que quieran hacer preguntas, por favor, háganlas, que luego vamos a ir conectando con esas inquietudes. Julián Ugarte, diseñador industrial, graduado en Singularity University de Silicon Valley, cofundador y director de Social Lab, IF y FIS, 3 plataformas de innovación y emprendimiento muy reconocidas en América Latina, con presencia en 10 países, y desde este año participa en el directorio de innovación de CCU en Chile. Julián, queremos escucharte para que nos cuentes un poco de los desafíos en el desarrollo y la masificación de modelos de emprendimiento innovadores. Bienvenido y gracias. Gracias a ti, Carlos. Oye, primero, nada, más uno a todo lo que dijo Juan Pablo, Sebastián. Me parto de ahí con un total acuerdo y con admiración, Marina, de lo que ha hecho Israel. Siempre hay un faro ahí en temas de innovación. Oye, para agregar como algo distinto a la conversa y entendiendo que adhiero a lo anterior, un tema es cómo el emprendimiento es un motor económico que nos permite crear soluciones nuevas, nuevos empleos, y que son necesarios mantener para tener una economía pujante y que siga desarrollándose, pero al mismo tiempo el emprendimiento tiene un rol en encontrar soluciones distintas a problemas públicos. Y tiene un rol que me cuesta ver en el Estado como un ejecutor, sino más bien como un facilitador, porque muchas veces el Estado no tiene las soluciones, o no crean de ahí las soluciones, y las grandes empresas tal vez tampoco. Entonces, si nosotros vemos cuáles fueron las demandas del estallido, o del momento que estamos viviendo, hay claramente una necesidad de una educación tremenda, en salud, en júbilo, en muchas cosas. Y la pregunta es, bueno, ¿y la educación cómo se mejora? ¿Es solo con plata? ¿Cuáles son las respuestas? Y yo creo que nuevas respuestas a esas preguntas existen poco. Y me gustaría poner algunos ejemplos de cosas que se han hecho en Chile que para mí atacan directo nuestros problemas. Por ejemplo, Natalia Espinosa tenía un interés muy grande cuando trabajaba en el Ministerio de Educación de mejorar la educación en Chile, y se dio cuenta que una de las cosas más importantes que había que hacer era mejorar el apego, aumentar el apego entre el padre y el alumno. Mayor apego, y los rendimientos se iban a las nubes, había más amor dando vuelta, etc. Y Natalia se dio cuenta que eso no lo podía mejorar del Ministerio de Educación, y salió que era un emprendimiento que se llama Papinotas, que hoy ya está en todo Chile, y lo que hace es comunicar de una forma más eficiente a los padres por los apoderados, mejorando el apego. Eso mejora la asistencia, por eso los colegios subvencionados, por ejemplo, reciben más financiamiento, y tiene un modelo de negocio que funciona por aquello, por tanto es escalable aquel impacto. O Brave Up, que elimina en muchos colegios el bullying, y que también es interesante e importante tener comunidades de niños que se quieran y no que solo peleen, porque básicamente ahí son las primeras micro sociedades que creamos. O Lab for You, que lleva una experiencia para que los niños hagan ciencia en un Chile que necesitamos tener más educación ligada a las carreras STEM,
que sabemos que para allá va el futuro con esta cuarta revolución industrial, bueno, ella lo lleva con una aplicación y también tiene penetración en Chile y en otros países. En salud, que también es una prioridad, por ejemplo, Hora Fácil eliminó la cola ya estos últimos 2 años de 3 millones de chilenos en los consultorios todos los meses. Y probablemente va a escalar hasta los 12 millones de chilenos. Y es un emprendimiento que resuelve algo que el mundo público no había podido hacer. Gobierno tras gobierno seguían las mismas colas en los consultorios. Y ese es un problema nuestro, los chilenos. Y hay un emprendimiento que lo resolvió de forma costo eficiente, lo que le permite llegar a 3 millones de chilenos, no solamente generar ese impacto que es necesario, sino que al mismo tiempo genera un ahorro en el sistema público. Si queremos tener un mejor júbilo, y hablamos solo de las pensiones, bueno, hay formas de ahorrar gastos. Algramo logra bajar el precio en muchos productos, y fue su interés. Y no solamente hay que recibir más, también hay que gastar menos. O energía, o emprendimientos que hoy están instalando energía solar en algunos lugares, que les permita a las personas tener independencia con un crédito de 20 años de energía. Bueno, y si uno elimina ese gasto cuando es grande, maravilloso. Son 20.000 pesos menos. Con el gramo pueden ser 10.000 pesos menos, y uno empieza a sumar y hay soluciones. O por ejemplo, Serviciños, que lo que hace es subcontratar con distintos tipos de trabajo solo a personas seniors que pueden hacer ese trabajo de manera freelance. Bueno, puede ser una nueva forma de ingreso para quienes están activos. Entonces lo que quiero decir es que el emprendimiento sí sirve para la economía, sí sirve para la meritocracia, sí sirve para repartir mejor la torta, genera competitividad, innovación, etcétera, pero al mismo tiempo creo que tiene un rol clave en dar solución a los problemas públicos. Esta pandemia hubiese sido más dura tal vez sin algunas aplicaciones tecnológicas, hubiese habido menos producción si no había última milla o digitalización. En Chile incluso se lograron crear ventiladores en tiempo récord, certificados con todas las resoluciones sanitarias, que hoy, ya que tenemos muchos ventiladores, se están exportando a Perú. Se logró hacer en menos de un año, se logró hacer en 6 meses. Es como la vacuna, que parece increíble que se haga en un año o en un año y medio lo que se hace en 10. Bueno, en Chile se logró, con ventiladores mecánicos, certificados para que se pongan en un ser humano. Entonces sí hay tecnología, sí hay ciencia, sí hay capacidad, y sí tenemos problemas. Y los problemas para el emprendedor se llaman desafíos a resolver. Entonces solamente poner ese punto. El emprendimiento no es solo una forma de generar ingresos, lo cual ya es muy bueno, y emplear personas, sino que también es una herramienta para ir mejorando nuestro entorno y ir viendo en esos problemas posibles soluciones para crear valor social. Y si se crea valor, de alguna forma se captura y escala con su propia energía, no con un subsidio. Por tanto, el emprendimiento también tiene un rol en el impacto público súper grande, y creo que Chile ha sido un buen ejemplo de aquello. Eso. Muchas gracias, Julián, por esa mirada. Claro, la innovación en el emprendimiento como una manera de ofrecer respuestas innovadoras ante problemas que se presentan y que tengan alto valor social. Y cómo se ha notado en el COVID-19, no solo ahí, sino también hacia atrás, y la proyección que se hace a futuro con un Estado facilitador para permitir eso, dice Julián. Bien, vamos con Soledad Obando, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, ex consejera de la Comisión Nacional de Productividad, ex gerenta de pequeñas empresas de Banco Estado, ex directora de Emprediem y Base Pública, actual subgerenta de Asuntos Públicos en Banco Estado. Bienvenida, Soledad, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, y cuéntanos por favor, ¿qué pasa con las pymes chilenas en el escenario pre-COVID-19, las oportunidades que traerá consigo la superación de la pandemia? Bueno, primero saludarlo a todos, a Carlos, hartos amigos en este panel, así que un beso para todos, ¿no? Y mi jefe. Y mira, yo creo que me voy a tratar de bajar de varias cosas que han hecho, a las que yo también, más uno, como dijo Julián, a todo lo que se ha dicho antes, y toda la admiración también para la Marina y lo que ha hecho Israel, que hace tiempo venimos ahí mirando y tratando de imitar tímidamente probablemente en nuestro país. El escenario pre-COVID en el mundo de las pymes era un escenario que estaba lleno de desafíos, ¿no? Donde veníamos más de 20 años, los últimos 20 años previo al COVID, 25 años quizás, tratando de resolver 3 grandes problemas que más o menos había consenso, ¿no? En el país, de que eran las grandes dificultades que enfrentaban las pymes en Chile, ¿no? Y que tenían que ver con los problemas de gestión, estos problemas de gestión de conocimiento de una empresa que es chica y que tienen una sola persona, un solo ser humano, ¿no? Puesto todo lo que en una gran empresa tiene un comité de gerentes completo, en una pyme es un solo ser humano, hombre o mujer, que tiene que preocuparse de todas las cosas, y eso dificulta, por cierto, el tema de la gestión al tener estas múltiples actividades.
los problemas de acceso a las redes, fundamentalmente redes de todo orden, redes que tienen que ver con el networking, con el capital social, pero que también, sobre todo, redes para comercialización, para acceder a los mercados, para poder vender más. Y un tercer elemento que veníamos trabajando hace mucho tiempo era el tema del acceso al financiamiento, ¿no? De acceso y calidad, porque había un grupo que nosotros veíamos que había entrado, pero quizás la calidad del financiamiento que tenía no era todo lo que se necesitaba o lo que se buscaba, ¿no? Y por otro lado, otro grupo que eran los más pequeñitos que estaban sin acceso, básicamente los microemprendimientos. Lo que vimos de ese escenario que veníamos trabajando quizá a una velocidad que en ese minuto prepandemia consideramos que era la apropiada probablemente en el país, aunque a veces uno que lleva mucho tiempo trabajando en esto te frustraba un poco que cada cierta cantidad de años volvías a tener como prioridades las mismas cosas, o por lo menos los mismos titulares, ¿no? Adentro a veces sí habían avances importantes. Yo siempre digo que en el tema de financiamiento lo que hizo Banco Estado, microempresas, Banco Estado, perdón la referencia tan cercana, pero tengo que decirlo, hace 20 años atrás, y que hoy día el mundo de la microempresa sea un mundo que resulta de alguna manera visible para los bancos, fue un gran avance en esa época. Sin embargo, la pandemia lo que dejó en evidencia fueron cosas que de alguna manera nos hicieron ver de que no habíamos arrancado tan rápido como queríamos en ninguna de estas cosas, ¿no? Y quizá se hicieron mucho más evidentes para todo el país y se concretizaron, se tangibilizaron. O sea, hay una primera cosa que yo quiero rescatar acá de lo que dejó en evidencia la pandemia, que tiene que ver con la interrelación de las empresas de todos los tamaños en los distintos sectores, ¿no? Entonces, cuando uno mira hoy día cómo le afecta a un sector como el turismo, ¿no? Uno se da cuenta que no solamente la gran cadena de hoteles, ¿no? Sino que toda una lógica de proveedores, que esos son todos pymes que vienen detrás de cada uno de esos hoteles, ¿no? Y cómo esta interrelación hace que lo que le pasa a esta empresa grande genera un efecto dominó para atrás, que ahí podemos hablar y discutir también de cómo cuando hay bonanza para esas empresas grandes, cuánto eso se reparte o no se reparte para atrás, ¿no? Que una de las conversaciones que veníamos teniendo antes. Después dejó de manifiesto la importancia de la microempresa, ¿no? En esta interrelación de la microempresa y de la pyme, ¿no? En esta interrelación. Y no solamente por un tema de empleo, que sin duda es súper relevante para todos, sino que porque son mayoritariamente proveedores o clientes de las grandes compañías. O sea, todos los sectores están explicados por un encadenamiento de empresas de todos los tamaños. Cuando falla un sector, empieza a fallar la cadena productiva completa. Y por último, la fragilidad. La fragilidad evidenciada en la carencia de capital, en la falta de espalda financiera para sostener shock de este tamaño, ¿no? Que yo creo que es bastante evidente cuando tú ves que las empresas grandes les cuesta sobrevivir a esto, ¿no? Bueno, uno puede imaginarse qué es lo que le puede pasar a una pyme. Ahora, cuando uno mira ese escenario, uno también se empieza a dar cuenta que empiezan a aparecer ciertas oportunidades. A mí me gusta también ver el vaso como el lado lleno del vaso, y siento que todas las grandes crisis también son productoras de grandes oportunidades para el desarrollo de nuestros países, no solo en lo económico, sino que también en lo social, ¿no? Y uno ve cómo empieza a ocurrir esta digitalización exponencial de la población. Eso, las pymes no estuvieron alejadas de eso, ¿no? Y hoy día tenemos ahí una tremenda oportunidad, y digo tenemos una oportunidad porque lo que uno esperaría que post pandemia, esa digitalización, y ahí viene el actuar del sector privado, la sociedad civil y también del Estado, esa digitalización se convierta realmente en mayores rendimientos de productividad para que a estas empresas les vaya mejor. O sea, que no sea una coyuntura, no sea simplemente vender en un marketplace que es como lo que está más de moda, ¿no? Sino que también sea integrar tecnología a sus procesos productivos, y que eso permita mejorar la productividad, porque ya dieron un paso que pensábamos que no íbamos a demorar 10 años, bueno, la pandemia hizo que en meses eso ocurriera. La segunda oportunidad, creo que hay una tremenda oportunidad para pensar esto que decía Juan Pablo, y que también lo habló Sebastián, quizás de un lado más macro, de cómo miramos distinto de ciertos sectores que son muy importantes para el mundo de las pymes, cómo innovamos en el mundo financiero, que humildemente ahí estamos tratando de empujar. Mi jefe me dice ahí que empuje dentro del Banco Estado, pero yo creo que el banco lo está haciendo a poquitito, ¿no? Cómo nos empezamos a hacer nuevas preguntas en el mundo financiero para a ver si esta es la oportunidad de dar el paso para de verdad, ¿no?, poder contribuir a mejorar o disminuir esa fragilidad financiera en la que hemos construido este gran mundo de empresas. El 98% de las empresas en Chile, lo dijo recién Juan Pablo, ¿no? Y que no se nos olvide, o sea, no podemos pensar que el 98% de las empresas de Chile pueden ser empresas tremendamente frágiles, ¿no? Y no es por falta de talento de los emprendedores, ¿no?
No es por falta de talento de los emprendedores, es porque probablemente la cancha históricamente ha estado mucho más, o se construyó históricamente para empresas más grandes y veníamos tratando de arreglarla y nos pilló esta pandemia y esperamos que los procesos entonces se aceleren, ¿no? Y en ese escenario yo creo que es súper relevante, y quiero enfatizar algo que se ha hablado acá, de que la diversidad que hay en este mundo del emprendimiento de las pymes también tiene una tremenda riqueza para el desarrollo del país, para el desarrollo de los países y para el desarrollo de la economía, ¿no? Y que probablemente eso también lo tenemos que entender. Yo creo que entender cómo vamos a trabajar y cómo vamos a empujar el mundo del desarrollo de las pymes y el emprendimiento en el país requiere, por un lado, una mirada de los sectores económicos, cómo funcionan y qué oportunidades tienen ahí, pero por otro lado también entender la lógica de los emprendimientos y cuál es el lugar que ocupan en la sociedad y el desarrollo económico. Hay un espacio para las startups, hay un espacio para las scale-up, pero también hay un espacio, ¿no?, para el mercado, para el único supermercado que hay en el Alto Biobío, que es de un microempresario. Y que la contribución que está poniendo ese emprendedor ahí probablemente no se ve, esto es real, existe por si acaso, ese supermercado en el Alto Biobío donde no hay ni un supermercado, y que donde la población rural, la población urbana más cercana que a 3 horas se llama Santa Bárbara, ¿no? Por lo tanto es como la gente se abastece ahí. Entonces esa empresa ahí también está generando un valor social para la economía, porque ninguna gran cadena de retail probablemente va a llegar al Alto Biobío, ¿no? Pero esos habitantes, esos chilenos que viven ahí necesitan aprovisionarse de bienes y servicios y tienen derecho a hacerlo, y los emprendedores ocupan un espacio en el desarrollo económico del territorio, ¿no? ¿Y por qué ese emprendedor no podría aspirar a ser el mejor supermercado rural que puede existir en el Alto Biobío y de todas las ruralidades que existen en Chile? Y yo creo que eso también lo tenemos que entender, ¿no? Y ahí es donde quizás vamos a tener que poner más acento para el tema de ver cómo este ecosistema, yo soy súper admiradora de cómo el ecosistema chileno ha funcionado para empujar las startups, que tenemos maravillosos emprendimientos. Ahora estamos mirando la Scale, que también me parece genial porque son grandes generadoras de puestos de trabajo y de valor económico para el país, pero no podemos olvidar a más del 90% de los emprendedores en Chile que son microempresas la mayoría y que están contribuyendo a generar un desarrollo económico, sobre todo en la base de la pirámide y sobre todo en los territorios fuera de Santiago. Y para terminar, desde el mundo financiero y un poco lo que estamos haciendo en el banco, creo que esta nueva etapa nos impone un gran desafío en materia de innovación en la industria financiera, de tener nuevas miradas, de poder responder preguntas, de hacernos nuevas preguntas y responderlas en forma novedosa. Hemos conversado harto dentro del banco con la gente que trabaja en materia de riesgo, cómo lo vamos a hacer el próximo año. Cuando miremos los balances del próximo año, las empresas van a ser la mayoría microempresas, ¿no? Y si evaluamos riesgo como lo hacemos siempre, probablemente no vamos a tener ni un cliente. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo innovamos, cómo nos paramos fuera de la caja dentro de las reglas de ser banco. Si las reglas de ser banco nos dan igual espacio para innovar, ¿no? ¿Cómo empezamos a tratar de mirar eso un poquito fuera de la caja? No es fácil, ¿no? Nosotros trabajamos, yo amo la industria en la que estamos, pero una industria que está súper apegada a sus paradigmas, ¿no? Pero sí creo que el banco en eso, y es lo que hemos tratado de hacer en estos meses con lo que hicimos en el crédito COVID, al ser los que más dimos crédito COVID, con lo que estamos haciendo ahora, cambiando los plazos para aquellos que ya nos dijeron que no nos van a poder pagar. Bueno, yo creo que lo que se nos viene por delante probablemente es cómo encontramos respuestas a estas nuevas preguntas para el sector financiero, para hacer un apoyo real para las pymes, ser un ejemplo dentro de la industria, para que otros nos sigan. No queremos estar solo en esto, queremos que toda la banca se motive con eso. Y eso también, y en eso también entender que no tenemos por qué hacerlo solo, porque hay mucha gente afuera que puede colaborar con nosotros. Hay hoy día fintech, hay otros emprendedores que saben más que nosotros de esto, ¿no? Y que con esos pedacitos de mirar y de la experiencia que cada uno tiene, probablemente podemos encontrar mejores respuestas a los nuevos desafíos que se nos vienen en el mundo financiero para hacer una palanca real de apoyo a las pymes. ¿Me pasé? No estuve, ¿o sí? Por ahí. Bien, Sonia. No te preocupes, súper bien en el tiempo. Además que ya vamos haciendo puente con varias cosas de las que se han comentado acá, respecto de la baja bancarización que hay en esos 2 millones y más de emprendedores, de los cuales menos de un 10% acceden a crédito, que decía Juan Pablo Suet. Tú agregabas, Soledad, la importancia que tengan esos emprendedores, un banco que les atienda, ¿no? Y que pueda responder a un criterio flexible e innovador. Entender que no todos van a poder pagar los créditos post-COVID de la misma manera, que no son el mismo tipo de cliente riesgoso, que tienen un lugar en una cadena que es mucho más grande, decías tú, como proveedores de grandes empresas, o al ayudar en el servicio social de hacer llegar productos a personas de sectores aislados, como el caso de Santa Bárbara que planteaba recién.
Muy interesante el tema porque además Franco Alarcón y Nicolás González ya hacen algunas preguntas que están alineadas con eso, que luego las voy a plantear, porque ahora voy con Max Raide, para que nos cuente Max, licenciado en Derecho por la Universidad de los Andes. En su carrera profesional ha trabajado como columnista y periodista para periódicos de renombre como La Segunda, El Mercurio, en Economía y Negocios, El Mostrador, las revistas Capital, Poder y Q Magazine. Actualmente es presidente del Grupo Liderazgo y nos va a contar sobre las particularidades del modelo de emprendimiento chileno. Max, gracias por acompañarnos. La palabra es tuya. Estás con el micrófono apagado, ahí sí. A ver. Tienes que encender el micrófono, Max. Ahora sí, Carlos, gracias. Ahí te escuchamos. Ahí me escuchan todos. Bueno, en primer lugar, Marina, estoy muy contento de que estés acá mostrando el modelo de Israel, porque me tocó hace 10 años atrás estar en un foro en Estados Unidos con el ex primer ministro Ehud Barak, donde él hablaba además del Israel del futuro, y estoy impresionado de que años después hayan logrado lo que de alguna manera se propusieron. Así que, de todas maneras, son un modelo a seguir, uno de los países más innovadores del mundo, y también lo han demostrado incluso en esta crisis del COVID. Así que creo que en ese sentido lo que tú planteaste, lo que nos tocó ver, es un modelo para nuestro país. En segundo lugar, bueno, todos los que están acá han logrado un lugar importante en el tema del emprendimiento, son referentes. Juan Pablo lleva muchos años, ha dado muchas batallas, y yo creo que en ese sentido ha sido un gran líder. Lo mismo Julián, y particularmente, ya que aquí están con dos actores del Banco Estado, hay que reconocer, y de verdad lo digo, que lo que han logrado ustedes, Soledad y Sebastián Sichel en el Banco Estado, es crear un nuevo banco, porque en esta crisis, si hay algo que no ha estado a la altura de esta crisis, han sido los bancos, a excepción del Banco Estado. El Banco Estado se ha convertido en un banco social. En mi caso, me ha tocado, llevo varios meses ya integrando y participando en lo que es la industria del turismo, la industria gastronómica, que es lejos, creo que es la industria más afectada en esta crisis. Y ni siquiera yo necesito recoger los testimonios de ellos, porque todos ustedes los conocen, y de alguna manera me ha llamado mucho la atención cómo prácticamente han sido de las pocas instituciones que han acercado a echarle una mano en lo que corresponde a tu gestión, Sebastián. Y ahora relaciona lo que tiene que ver con el tema del emprendimiento. Mira, a mí me impresionó la reacción del mundo empresarial sobre los 60 años, después del tema del plebiscito. Quedaron prácticamente paralizados, muy afectados, prácticamente como que el país se fuera al suelo, como si de alguna manera el mundo empresarial hubiera entrado a una crisis terminal. Yo soy optimista de lo que viene. Creo que además para la generación de emprendedores, para nosotros que somos los emprendedores, es un tremendo desafío. Y de alguna manera ese desafío que viene tiene que ver con hacer las cosas bien. Esa votación que se produjo no se produjo gratis. Se produjo porque durante muchos años, lamentablemente, el mundo empresarial cometió muchos errores, delitos, pónganle lo que le quieren decir, en relación a temas de colusión, de corrupción y abuso. Y eso generó finalmente un sentimiento por parte de la sociedad que terminó en esa votación. Nosotros tenemos un tremendo desafío como emprendedores de desarrollar un nuevo modelo de empresa, integrando también a nuestros trabajadores en esta cultura. Los trabajadores son prácticamente la empresa, y si bien a nosotros nos toca marcar el camino, son ellos los que de alguna manera también te crean de alguna manera el valor de lo que estamos haciendo. Y ahora, en relación a lo que tiene que ver con el desafío del emprendimiento, en estos 6, 7 meses, 8 meses, 10 meses, pongamos el plazo que sea, donde de alguna manera voy a hablar de Chile, ni siquiera que quiero ampliarlo hacia afuera, pero los emprendedores prácticamente han tenido que arreglárselas como han podido, muchas familias han perdido lo que han tenido, y algunos se están reinventando con lo que pueden. Efectivamente el FOGAPE a algunos les llegó, a otros no les llegó, a los que les llegó ya se lo gastaron, y hoy día están sobreviviendo prácticamente con lo que les va quedando de la ley de empleo, de la ley de protección de empleo,
y no sabemos si finalmente va a ser noviembre, diciembre, enero, febrero o marzo, donde se va a generar de alguna manera el cierre de la cortina. Conversaba ayer con Lucas Palacio en Economía y con Pablo Terraza en la Corfo sobre esto mismo, sobre qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que, bueno, una de las cosas más importantes que se puede hacer, ya que están hasta el cuello, donde hoy día tienes, Carlos, más de 1 millón de personas y más de 1 millón de familias en esta industria que están en el suelo, lo primero que se puede hacer, primero obviamente es empatizar, y en segundo lugar lo que se tiene que hacer es, por lo menos, ampliar las cuotas de los créditos a marzo, porque lo contrario nadie va a lograr sobrevivir. ¿Y qué es lo que es positivo que uno puede generar de esto? Bueno, lo positivo es que finalmente en esta crisis mundial, pero también local, que es brutalmente mucho más dura que la crisis del 82, por eso que a mí me impacta cómo los bancos no han estado a la altura de esta crisis como si lo estuvieron en la crisis del 82. Creo que lo positivo tiene que ver con la revolución digital. La revolución digital se produjo en 10 meses, lo que quizás acá nos íbamos a demorar 10 años en lograr que finalmente las empresas, los servicios tuvieran códigos QR. Yo vengo escuchando el tema de los códigos QR hace 3 años en los distintos negocios gastronómicos, turísticos que me ha tocado ver, y nadie lo quería implementar. Y hoy día, si tú no tienes un código QR, no tienes ni una posibilidad de poder vender ni siquiera un peso. Por lo tanto, lo que hoy día se podría haber demorado 10 años, se demoró menos de 10 meses. El tema de delivery, te voy a poner un ejemplo, más allá de los cuestionamientos que existen en las empresas de delivery, pero hoy día las mismas empresas, los pequeños emprendedores, ellos mismos están generando y se están juntando para hacer una cooperativa o una asociación para buscar pequeñas aplicaciones para poder salir a vender su producto. Toda esa transformación digital, que incluso tiene que ver también con la prensa, porque hoy día son muy pocos los medios de comunicación, el papel incluso es muy poco. Imagínate lo difícil que es llegar hoy día en un auto a comprar un diario en una esquina, nadie lo está haciendo, todo hoy día es digital, te llega en Instagram, te puede llegar en TikTok, tú lo ves en el website, incluso la conversación que estamos teniendo, hoy día podríamos perfectamente todos los que estamos acá habernos juntado, y ninguno nos juntamos, estamos teniendo esta conversación prácticamente todos por vía Zoom o la plataforma digital que tú quieras. Entonces, yo creo que más allá de lo negativo, porque hay que reconocer que efectivamente hoy día estamos en una crisis, y todos los actores de la sociedad tienen que abrir una mentalidad, de decir, bueno, ¿cómo vamos a salir en un conjunto? La clase política, el mundo empresarial, el mundo social, todos los actores. Y efectivamente, creo que para Chile particularmente es muy importante, y por algo todo el mundo nos está viendo, porque nosotros vamos a entrar en un proceso constituyente, pero también es un proceso social. Este cuestionamiento va para todo el sector, o sea, clase política, clase social, para el mundo empresarial, para los emprendedores incluso. Hay que hacer mejor las cosas. Ese es el llamado que nos están haciendo. Por lo tanto, yo no soy negativo, soy muy optimista. Creo que el mundo, y particularmente los emprendedores, van a ser protagonistas como nunca de lo que viene. Estamos hablando de millones de emprendedores. O sea, es una revolución digital para bien. Son muchos años los que se están anticipando con lo que está pasando hoy día. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, bueno, cómo abrimos las oportunidades, cómo generamos de alguna manera una mayor solidaridad. A mí me ha tocado verlo más cerca en el mundo gastronómico y el mundo del turismo, donde antes cada uno se salvaba como quería, donde cada uno antes abría su camino. Hoy día están todos trabajando de una manera demasiado colectiva. Y eso me parece extraordinario. Y yo creo que lo que viene ahora tiene que ver un poco con eso. O sea, veamos las oportunidades. Partí comentando el tema de Israel. Israel es un país que prácticamente se armó a sí mismo. Nosotros tenemos el cobre, somos uno de los países más ricos del cobre y seguimos todavía exportando cobre. No hemos desarrollado ninguna industria manufacturera sobre el cobre. Seguimos exportando los mismos pescados y seguimos exportando finalmente los mismos bosques. Pero no hemos desarrollado ningún modelo que tenga que ver con la manufactura, quizás con los servicios. Entonces ahí es donde yo creo que hoy día, a raíz de esta crisis, de este prácticamente año en crisis que vamos a tener y lo que viene para el futuro, comentaba Juan Pablo el tema del desempleo va a ser 20%, 25%, 30%. Estamos hablando de 1/3 de este país va a estar desempleado. Entonces de ahí de alguna manera es donde yo siento que hoy día viene un tremendo desafío. Para mí, la transformación digital, la revolución digital y los cambios sociales que vienen en Chile es una tremenda oportunidad para que este país pase a ser un referente global. Ahí está. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Max. Bueno, transformación digital, cambio social como pilares de un nuevo modelo, donde haya también una atención especial de los bancos, decía Max, con la importancia que tiene hoy día si comparamos esta crisis económica con la del año 82.
Bien, vamos a ir integrando la opinión de las personas que a esta hora también nos entregan algunas preguntas. Parto con Nico González, dice, ¿qué tan importante consideran el aporte del Estado a los emprendedores? Y aquí, ¿qué opinan puntualmente de aquellos emprendedores que quedan en el camino? ¿Ah? Que a pesar del aporte estatal, quedan en el camino. ¿Es un costo que debiese asumir el Estado de alguna manera? ¿Puede ser un costo compartido? ¿Quién quisiera tomar ahí ¿Me lanzo? la palabra? Láncese. Yo Lo me lanzo. veo con otra pinta, Sebastián, ahí. Sí, entre medio apagué y me puse polera. Ya estoy en la ya. casa y llego los niños para acá. Ya, me gustó. Conteste nomás. Oye, mira, primero, gracias por invitarme a la conversa. Ha estado buena y hay harto ahí dando vueltas. Y una de las cosas que uno que nunca es suficiente lo que hace. Entonces aquí salieron varias cosas que son clave para lo que tenemos que seguir haciendo con la Sole, porque hay un déficit, ¿no? O sea, yo decir así bien práctico, soy malo vender pesca en esto, pero hay un déficit. El Estado tiene una desarticulación en la oferta en general, al final, de la oferta al emprendimiento, que es una brutalidad. Yo que he estado en dos instituciones clave para eso, la Corfo y el banco, es evidente, ¿cachai? Porque tu política de fomento, y hay algo que decía Juan Pablo ahí, que es clave, en el fondo. Tú no puedes financiamiento crediticio lo que necesita subsidio ni puede solucionar cosas. Y lo que hace el Estado es que funciona como estanco en esta lógica, ¿cachai? O sea, hay lugares donde se requiere subsidio. En una crisis así se requiere mucho subsidio. Y se requiere crédito, por supuesto, capital de trabajo para funcionar, pero en la medida que eso no signifique abultar deudas en el mediano plazo cuando una empresa necesita sobrevivir. Y esa conversación ha sido poco... no ha sido bien articulada. Entonces, la primera, a la reflexión de esto, que el emprendimiento es motor de desarrollo, que se amplíe lo que decíamos, que se crea más, que parte de la estrategia de desarrollo, también lo decía Juan Pablo, tiene que ver con creer que el emprendimiento es como la flecha de Robin Hood para derrotar la concentración económica. No es la distribución, no es el Estado, es básicamente, si tú apuestas a una sociedad de emprendedores, lo que logra finalmente es que se haga justicia a través del mercado, porque los incentivos están bien colocados y por lo tanto lo que uno tiene que hacerlo es desde la política pública, no solo creer que es bueno, porque algunos creen que es cool o porque otros creen que las pymes votan por uno, sino porque ahí hay la herramienta de justicia más importante que tiene una sociedad. Articula oferta, es capaz de encadenar productivamente, como decía bien la Sole, permite que en Alto Vivo haya desarrollo, redistribuye, descentraliza el país, redistribuye los ingresos y además en general, como decía Julián, genera impactos positivos más allá del propio emprendimiento, o es el desafío de la empresa. Entonces, a la pregunta del Estado, el Estado tiene que tener una mirada única de esto y no puede ser una pelea entre Hacienda, Economía, lo que hace la Corfo y lo que hace el Banco Estado, sino tiene que haber un espacio para el subsidio, un espacio para el financiamiento, un espacio para la innovación crediticia y financiera y del subsidio, y tiene que evitar la captura. Y lo digo del otro lado. Muchas veces yo sufrí en la Corfo que había mucha captura institucional del subsidio. O sea, a la pregunta del Nico, sí, obvio que el costo del Estado es que muchas veces tiene que apostar en riesgo y empresas no funcionan. Lo que no puede pasar, que me pasó a mí cuando llegué a la Corfo, que hice un mapa de calor de a qué emprendedores le damos lucas, y la concentración en 5 comunas era gigantesca. Entonces no es que en realidad se repartiera el talento injustamente en el país, pues, y justo más encima el talento es malo, sino que había una mala focalización de la estrategia de la Corfo en esa lógica. Y en el Banco Estado, gracias a la gran innovación que ha generado el banco, no pasa eso. Yo voy a decir algo que la Sole dijo la pasada y creo que ella ha sido parte de esa historia, por eso fui tan orgulloso de convencerla para que volviera al banco cuando yo me vine. Es que el banco es lo más innovador que hay. Es una institución pública, pero absolutamente innovadora, rockera de innovadora. Se atrevió con la banca de microempresas, se atrevió con Caja Vecina, se atrevió con Cuenta Ruth, se atreve ahora a ser contracíclico y salir a bajar las tasas hipotecarias, a pacificar el FOGAPE cuando estaban todos guardando las lucas bajo el bolsillo. Es innovadora, pero parte conservadora, romper como banco, que también lo dijimos la pasada, que es toda nuestra estrategia de riesgo, viven un poquito en los 90. Capital, flujo de caja, patrimonio, avales, y nosotros necesitamos una mirada distinta y ahí requerimos innovadores para eso. Entonces, a la pregunta simple, parte del costo es que pierdan algunos, por supuesto. A la pregunta compleja, evitando la concentración. La pregunta más difícil es cómo finalmente la estrategia del emprendimiento en el país no es una estrategia aislada de un ministerio, un sector determinado, sino una política de Estado y que se transforma finalmente en una mirada global de lo que vamos a hacer.
y quizás el desafío más grande que tenemos, una diferencia que nosotros tenemos para la solución de los problemas públicos, es saber que hay mucho más talento fuera del Estado para eso. Mi única diferencia probablemente es que se necesita el Estado para que esto funcione. No lo dijo así, pero se necesitan para resolver problemas sociales y necesito colaboradores en esto, pero es un Estado que crea, apalanque, ponga las lucas, funcione, etc. Y un comentario final de Juan Pablo, el mínimo básico es el orden, ¿eh? Yo lo dije en la primera presentación, pero cuidado, que aquí hay algunos como que se ponen como sesenteros y creen que aquí hay una revolución de las flores que está atacando y consiguiendo más justicia. Aquí lo que tenemos también es mucha pérdida de empleo, mucha pyme que lo está pasando como el ajo, mucha pyme destruida, hay bancos quemados que han hecho, yo me tocó ir a Los Espejos a levantar un banco, que el único banco que está en esa comuna, y que lo saquearon y lo rompieron y se quedaron una señora sin poder cobrar su pensión el otro día, y por lo tanto toda esta cosa como media naif respecto a lo que ha pasado me parece peligrosa, no porque se está atacando el capital, no, porque estamos afectando finalmente lo que desde mi mirada es la flecha Robin Hood para hacer justicia, que es el emprendimiento en lo que viene y es la palanca de la cual el Estado debería ser socio y confiar, básicamente para tener una sociedad más justa en el mediano plazo. Si creemos que solo que el Estado haga políticas sociales, estamos jodidos. Y lo digo habiendo sido ministro de Desarrollo Social. Eso es una parte de la pega, es donde se establecen los mínimos de dignidad, es donde se establecen los pisos mínimos, pero la verdad la oportunidad de ser Israel o de llegar al desarrollo o de una sociedad más justa va a estar dada por el mérito, el esfuerzo individual y por el talento de los emprendedores de encontrar oportunidades en lugares, en sectores, y con incentivos distintos a los que está teniendo el Estado o las grandes empresas. Y si no creemos en eso, estamos medio fregados. Y ahí, sí lo dijo Julián, la colaboración público-privada es clave. Esto no es manido, es cierto. La Sole lo sabe, lo hicimos en el Banco ahora, nos paseamos por cuánto gremio había y mucho de lo que hemos hecho, las políticas, los periodos de gracias para el turismo, que los cambiamos 100%, el levantamiento de lo que hicimos para el sector forestal, fue por escuchar mucho al mundo del emprendimiento. Cuando yo traje la Sole, hablamos los dos con la Sole y dije, Sole, vamos a hacer diálogos. Y algunos ejecutivos del banco me decían, ¿para qué? Y dije, bueno, porque si no, no vamos a saber cómo resolver el problema en una crisis. Lo que quise decir al inicio de la presentación, con la idea de los cambios, es que el que cree que tiene la respuesta está jodido. Y por lo tanto necesitamos conversar mucho más para encontrar respuestas, incluso en cosas que parecen tan duras como las políticas de riesgo de un banco, los periodos de gracia hacia adelante. Lo único que no podemos hacer, y ahí comparto Juan Pablo, con puro FOGAPE no sobrevivimos, con el FOGAPE que tenemos y sin subsidios no vamos a sobrevivir porque las pymes necesitan oxígeno en el corto plazo. Tenemos que ver qué hacemos en el banco, pero hay algo más en políticas públicas que tenemos que conversar. Eso es justamente oxígeno, lo que pide aquí Franco Alarcón, dice, y lo voy a conectar también para darle la palabra a Juan Pablo, ya que fue comentado por Sebastián, pero además porque has hablado de la importancia de la bancarización de las pymes y no solo las pymes que viven el sueño más idílico de pymes con buena fachada, ¿no? Sino el pyme que se saca la cresta todos los días, para decirlo en otras palabras. El sistema que se está utilizando con el FOGAPE, con los bancos, debería mantenerse en un tiempo prudente para apoyar a las pymes que queremos seguir en el área de emprendimiento y ser un aporte para la economía de este país, dice Franco Alarcón. Mira, creo que el FOGAPE que tenemos hoy día debiéramos dejarlo para siempre, con la misma tasa y por siempre. ¿Por qué te lo digo así? Porque si logramos colocar 24.000 millones de dólares, que es más o menos el monto total del FOGAPE que podríamos lograr, resulta que le podríamos prestar hoy en día con la concentración económica que tenemos, pero le podríamos prestar hasta 8 meses de venta a todas las micros, pequeñas y medianas empresas de Chile para siempre a una tasa UF más 0%. Y ahí tú tienes una medida que es una inyección a la vena. Si pudiéramos llegar al millón de micros, pequeñas y medianas empresas, que podría obviamente ser un golpe rotundo a la concentración económica, porque uno de los principales factores de quiebra dentro del mundo de los emprendimientos están los plazos de pago, que ya bien la Sole dentro de la SET con la Ale Mustaki hemos peleado firme para que sea 30 días, pero el segundo es el acceso al financiamiento. Y cuando tú trabajáis para pagarle tasas de interés a lo mejor del 16-17% a los bancos versus lo que hace una gran empresa que se puede financiar 3, 4, 5 veces menos de costo de fondo, estamos hablando que obviamente esa barrera, la cantidad de barreras que uno tiene que saltar para igualar y para competir es muy alta. Por lo tanto, el FOGAPE permanente creo que es una medida que
Sebastián a lo mejor la podría dejar implementar en conjunto con la Sole, podría ser una política pública que realmente podría hacer la diferencia en el mundo del emprendimiento, podría ser realmente el golpe a la cátedra para disminuir la concentración económica. Y paso el dato porque en off, como se dice, hemos recibido que el segundo FOGAPE vendría sin esta tasa de interés tan atractiva a las cuales nunca los emprendedores habíamos accedido, que es tasa del 3,5% nominal, tasas nunca vistas por un emprendedor para poder financiar su proyecto. Por lo tanto, no estoy hablando en el fondo de fregarle el negocio a los bancos, pero sí que este FOGAPE, al menos por un punto de partida, o que te permita financiar al menos una parte de tu negocio, si se queda permanente en el tiempo, podría significar un cambio rotundo e importante para el mundo del emprendimiento y las pymes. ¿Qué opinan panelistas? ¿Qué opinan de los plazos que existen hoy día, pero para iniciar un emprendimiento? Julián hablaba hace un rato acerca de la importancia de la facilitación, de cómo el Estado facilita ciertas cosas para que los emprendedores hagan lo suyo con innovación y otras cosas. Marina hablaba hace un rato también de cómo hizo el Estado de Israel para poder favorecer incubación de innovación. Y aquí Víctor Brevis dice, ¿por qué los procesos son tan lentos en nuestro país? Hasta para abrir la cuenta PYME en Banco Estado puede pasar un mes, el mismo tiempo mínimo para una factura. Ya, yo me lanzo. Espera, ahí estamos. Es que, o sea, yo creo que efectivamente una de las cosas que yo no dije antes, cuando uno ve la oportunidad ahora, y a propósito de lo que mencionó también ahí Max del tema de la digitalización, aquí la digitalización de la población es una, pero la del Estado también, ¿no? Y en el Estado y en algunos aspectos de los procesos económicos que no solamente interactúa el Estado, sino que también el sector privado. Entonces tenemos muchas cosas que todavía hacen engorroso, ¿no? Por problemas legales y por una serie de cosas. Por ejemplo, abrir una cuenta, ¿no? Porque hicimos un tremendo esfuerzo, eso fue otra innovación que hizo el banco en su minuto también, de poder tener como una especie de cuenta, eso, como una especie de cuenta RUT para los emprendedores, una cuenta que te permitiera abrirse en forma automática, que no te pidiera nada, ¿no? O sea, que tú abrís tu cuenta, tu empresa la creáis en el portal de empresa en un día y inmediatamente podías abrir la cuenta. Pero eso tiene un límite que tiene que ver con toda una burocracia legal que hay que cumplir atrás y que eso hace que muchas veces los plazos se extiendan, ¿no? Y también quiero hablar otra cosa que tiene que ver con los plazos de financiamiento, que en algún caso también... o sea, entonces, la primera cosa, para cerrar bien esa idea, la primera cosa, hay un tema de burocracia de los procesos del sistema de la cancha en la que jugamos, que tiene harto que ver el Estado. Yo creo que en eso el Estado podría apuntar, el rol del Estado en facilitar y en hacer que esa burocracia se vaya digitalizando, con la tecnología que tenemos hoy día es increíble todo lo que se puede hacer. Entonces, no sé, recordarán hace poco la discusión de las notarías, o sea, que ha sido un gran tema también para el proceso de otorgamiento de servicios financieros, el tema de requerir el pasar necesariamente por ese tema, ¿no? Y que uno esperaría que todo este proceso de digitalización lo hiciera cuestionarlo y tomar decisiones rápido en ese sentido. Y que son tremendamente costosos para un emprendedor. Cuando un emprendedor se tiene que pasar un día entero en una notaría, es un día entero que dejó de trabajar, y eso como que de repente la gente no se da cuenta. Las empresas grandes mandan al apoyo administrativo a una persona que se dedica a eso. En el emprendimiento es la misma persona que en vez de estar vendiendo, está haciendo esos trámites. Entonces genera una pérdida de productividad enorme para una empresa que está tratando de salir adelante, muchas veces en situaciones no muy fáciles. Y eso como una línea. Y hay otra línea que tiene que ver con el tema del financiamiento y el tema de los plazos. Yo creo que ahí hay una cosa que hemos aprendido en el mundo financiero hace tiempo, por lo menos yo siempre lo he aprendido así. Muchos emprendedores me decían a mí, ¿sabes qué? Yo prefiero que me diga que no al tiro a que me diga que no un mes después. O sea, un no oportuno se agradece tanto como que sí me den el crédito, ¿no? Porque cuando me dice un mes después, yo me armo expectativa, estoy esperando, dejo de tomar otras decisiones, ¿no? Gasto harto trabajo porque los hacemos trabajar harto para que nos llenen harto papel, ¿no? Para que finalmente me digan que no. Y yo creo que ahí también tenemos un desafío, ¿no? De cómo somos capaces de tomar decisiones más rápidas en ese sentido, por la rapidez en que cada uno de estos emprendimientos, sobre todo los pequeñitos, están tomando sus decisiones, y en eso el tema financiero es muy importante todos los días. Y por último, yo creo que los temas de los plazos que estamos manejando hoy día, los temas de financiamiento, nuevamente es algo que nos está obligando a repensar las cosas desde el sector financiero, porque hoy día los plazos han cambiado radicalmente. O sea, lo que uno está acostumbrado, o sea, la típica discusión en los bancos, oye, el capital de trabajo de un año, porque por la rotación
todo eso cambió y no sabemos cuándo se va a normalizar. Y si se normaliza, ¿cómo se va a normalizar? ¿No? Entonces, de nuevo estamos en la discusión de cuántos meses de gracia le tenías que dar a un sector. No es que eran 6, pero es que si en 6 meses no voy a alcanzar a pagar. No, pero es que son 6, no hay más. Finalmente, nosotros tuvimos que decir, oye, no, para este sector no pueden ser 6, tienen que ser 9, incluso 12, ¿no? Porque no los atendíamos así normalmente. Nosotros un restaurante, no estoy hablando del turismo estacional, que eso sí éramos más, no habíamos dado cuenta de eso, pero un restaurante, ¿no? Uno lo trataba como un comercio. Tenía ingresos mensuales, entonces uno decía 3 meses para capital de trabajo, con 3 meses de gracia estamos listos. Y hoy día eso cambió y nos costó, el banco, yo estoy súper feliz y ahí tengo que decir, aunque suene un poco, no suene tan elegante ya, pero Sebastián así se empujó eso y de verdad yo lo agradezco a él porque yo estaba en la conversación directa con los gremios al otro lado, ¿no? De que entendiéramos eso, de que tomáramos esas flexibilizaciones, que el banco corriera ese, como entre comillas, hoy día para el banco yo estoy muy contenta además porque para el banco ya no es riesgo, al contrario, lo ve al revés. Lo ve que es como efectivamente lo que había que hacer para poder tener una mayor posibilidad de que sus clientes pues te puedan pagar y que eso es bueno para el banco también, ¿no? Entonces, todas estas lógicas de ciclos de negocio también cambiaron y van a seguir cambiando, porque estamos en una etapa de incertidumbre que todavía nada se acomoda y se aloja muy bien. Entonces, de nuevo creo que ahí tenemos otra también, me fui como por dos lados distintos, pero me quedé dando vuelta por eso también por lo que dijo Juan Pablo respecto al FOGAPE. Creo que tenemos dos lógicas, o sea, dos lógicas distintas para hablar de los temas de los plazos. Por un lado, la burocracia, que nos hace perder mucho tiempo y electriza las decisiones, y por otro lado, lo que tiene que ver con ciertas soluciones para los emprendedores en el mundo del financiamiento particularmente. ¿Alguien quisiera comentar algo más, panelistas? Gracias, Soledad. Sí, Carlos, si me permites, un par de puntos de todos los temas interesantes que surgieron acá. Entonces, primero en el tema del Estado y su rol, creo que es importante eso de que estuvimos hablando, y lo mencioné antes, del Estado como un facilitador, no solamente el que marca las reglas, o sea, sino que el que se ve como un partner con el resto del mundo empresarial, también junto con la academia y con el mundo privado. Y el aporte estatal en Israel al final fue la base para disminuir los riesgos, como mencionamos antes, y es lo que nos llevó al final a llegar a 4% de inversión en investigación y desarrollo, que es uno de los más altos en el mundo. Y me gustó mucho lo que dijo Max. Yo también me gustaría verme como una optimista a pesar de este año lleno de desafíos, pero creo que sí tenemos que ver las grandes oportunidades que surgieron de este año tan complejo a nivel global, y parte de la innovación y del emprendimiento es constantemente innovarnos, reinventarnos como emprendedores, como estados, como sociedad, y entonces realmente ver las oportunidades que surgieron del COVID-19, ver las grandes soluciones. Hoy en día en Israel se invierte mucho en todo lo que es innovación con impacto social, y es justamente lo que conecta los dos temas que estuvimos hablando aquí, que también Sebastián Sichel mencionó y la Sole, y las tecnologías que surgieron en esta época de pandemia, o las tecnologías que surgieron por los desafíos. A veces es un emprendedor que tiene un familiar con alguna discapacidad y decidió que él va a ser el que viene con la solución tecnológica innovadora para su hermano, hermana o madre, y hay tantas tecnologías en el último año y dos con impacto social que cambian la vida de personas y también de sociedades y comunas. Así que mis palabras así de cierre es realmente que a pesar de los grandes desafíos también en Chile, también en Israel con el COVID, seguimos con nuestros desafíos, y a nivel mundial tenemos que ver cómo nos reinventamos para venir y traer innovaciones y soluciones innovadoras. Gracias, Marina. Julián, ¿tú querías comentar algo? Palabras al cierre. Sí, muy rápido. Yo creo que Marina dio en el clavo con el rol del Estado, que es bajar el riesgo. O sea,
las políticas antiguas que hablan la Sole de riesgo de un banco para prestarle plata a un emprendimiento, ya sea porque le está costando mantener la caja en tiempos de COVID o porque se está impulsando, el riesgo es muy alto si uno analiza todo y con los tipos de análisis que tenemos, y la fuerza privada por sí misma no le da. Y eso hace que se frene la inversión y que no llegue a los emprendimientos que, aparte, al llegarle a ellos, le llegan a sus empleados, y también entendemos que hay un bien ecosistémico en donde existe ese emprendimiento. Entonces, el rol del Estado es poner un poco de plata, yo creo, para bajar esos riesgos y para permitirle a los otros actores privados, bancos, por ejemplo, que lo hagan con menos miedo, digamos, y que hay que sembrar. O sea, no todas las plantas van a salir y no todas las plantas se van a mantener, pero no por eso hay que dejar de regar. Y son tantas que seleccionarlas es muy complejo. Entonces yo creo que es importante tirar agua. Y si el riesgo es muy alto, bueno, un pedacito de riesgo tal vez sí, yo encuentro que es un rol del Estado. Me encantó la analogía del riesgo. Sí, Juan Pablo. Sí, a mí se me quedó un rol también importante, porque aquí hablamos de... Me encanta esa frase, que el mundo se tiene que inclinar más a los bienes y servicios más que a los subsidios y a los bonos. Pero entendiendo de que en el mix, obviamente, se necesita una parte también para llegar a la otra. Pero quería agregar una cosa más. También la importancia de gastar eficientemente los recursos públicos. Hoy día Chile tiene, el presupuesto de la nación es de 74.000 millones de dólares. Hay estimaciones de que entre corrupción, ineficiencia, se pierden del orden de 12.000 a 15.000 millones de dólares al año en el presupuesto de Chile. Por lo tanto, cuando hacemos el esfuerzo de pagar impuestos, porque las pymes también pagan impuestos, las personas, por muy bajo ingreso que tengan, pagan impuestos permanentemente, los temas de un ingreso único, un ingreso mínimo universal, un ingreso básico universal, más subsidio enfocado en las pymes con este FOGAPE 2.0, concentrarse en eso, con el desafío de que el Estado gaste bien la plata de los impuestos, creo que ese argumento también nos va a ayudar a catapultar en el fondo la conversación que estamos teniendo acá. Porque no se trata solamente de subir impuestos para hacer todo lo que estamos diciendo, no se trata de un Estado más grande para poder hacer más cosas, sino que también se trata de un Estado solidario o eficiente y que gaste bien los recursos que muchas veces las pymes y mucha gente también de esfuerzo paga día a día en sus impuestos. Les agradezco muchísimo. Llegamos al final de este encuentro. Creo que ha sido muy provechoso y por lo que veo en los comentarios que han dejado las personas que nos acompañan, no es solo lo que me queda a mí como percepción de persona que enlazó esta conversación, sino además de aquellos que nos están viendo hasta ahora. Gracias a quienes se conectaron. Gracias Julián, gracias Marina, gracias Juan Pablo, gracias Soledad, gracias Sebastián. Me encantan estas reuniones de emprendedores porque se mueven por todos lados. Vi a Juan Pablo en un momento con mascarilla moviéndose, como son los emprendedores. Así fue literalmente este encuentro. Lo encontré espectacular desde ese punto de vista. Además, Max Raide, que estuvo con nosotros también y que lamentablemente la señal ahí le jugó una mala pasada. A nombre del Instituto de Desafíos de la Democracia, muchas gracias. Aldo, yo lo dejo a usted para que cierre ahí a nombre de esta noble institución. Oye, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos los panelistas, a la embajadora especialmente, bueno, y a Sebastián, a Soledad, a Juan Pablo, a Julián y a Max. Creo que no se me escapa ninguno, ¿cierto? Bueno, simplemente eso, agradecer al público que nos siguió por Zoom y también por Facebook, que estamos en vivo, y decirles que los esperamos ver próximamente cuando ya editemos el libro y ojalá podamos encontrarnos personalmente. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao a todos, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao, que estén bien.